Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 1. Turno 1. Sin calificación destruyo el mundo, y lo creo de nuevo. Señor mío, permíteme presentarte a tu hijo primogénito. El nuevo padre tomó al bebé en sus brazos y exhaló un suspiro de satisfacción. Un niño. Un heredero. Y, a juzgar por el poder demoníaco que emanaba del niño, era exactamente el tipo de heredero que su casa necesitaba. Miró a su esposa. Estaba agotada y tenía una sonrisa cansada en el rostro. Necesitaba descansar. Tras hacerle un gesto de reconocimiento por haber cumplido con su deber, se fue con el muchacho, sin ver la mirada confusa y dolida que su esposa le dirigió a la espalda. Una cosa tan pequeña. Tan débil y lastimosa ahora. Pero una vez que el niño creciera, sabía que esa fuerza sin explotar florecería y llevaría su casa a nuevas alturas. Y Lelouch. Sí. Era un buen nombre. El Cordero. Porque si bien eso era lo que era el pequeño Lelouch en ese momento, un día se convertiría en un carnero real. Uno apto para liderar la casa de Bael y mantener su orgulloso legado. No se esperaría que un niño de 4 años frunciera el ceño de forma tan grave y pensativa. Ese es el resultado que se produce cuando una vida breve une las piezas de una vida anterior. No se había consolidado inmediatamente después de su nacimiento, como si el cerebro de un bebé pudiera procesar algo así cuando aún no había descubierto las sienas. En cambio, había sido lento. Con el paso del tiempo, el pequeño Lelouch Bael tenía repentinos y sorprendentes momentos de intuición, veía un destello de un recuerdo, se quedaba confundido sobre lo que significaba y, sin embargo, era incapaz de expresarlo. Su madre Misla pensaba que eran pesadillas. Y lo eran, en cierto modo. Pesadillas que había vivido. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que su cerebro se desarrollaba, las sinapsis comenzaron a activarse siguiendo patrones familiares, los pensamientos se fusionaron en rutinas familiares, y finalmente las piezas encajaron. Y formaron un resultado todavía inexplicable. Lelouch Big Britannia estaba vivo. De nuevo. Y de nuevo, en cierto modo. Su impresionante mente ya había comenzado a elaborar teorías sobre el cómo y el porqué de su presencia allí. El mundo de C era toda la prueba que necesitaba de que la mente, el alma, existía separada del cuerpo, capaz de atravesar reinos imposibles. Eso solo sería suficiente para considerarlo plausible. Pero los códigos, el Geas, esos poderes que habían gobernado su vida durante toda su revolución, eran básicamente un fallo en el tejido de ese mundo. Un resultado extraño e inesperado de su muerte como este, no era tan inconcebible. No tardó en darse cuenta de que su nueva vida volvía a ser una vida de ostentación y privilegios. Simplemente maravillosa. Otra vida de conspiraciones secretas y puñaladas por la espalda. Quería creer que ese no sería el caso, dado que dudaba de que hubiera nacido por segunda vez en una familia donde su padre estaba tratando de desentrañar una antigua conspiración de inmortales en un intento de invadir un reino de pensamiento puro, todo para tocar el rostro de Dios, pero aparentemente también era un demonio ahora, por lo que sus esperanzas en eso no eran altas. El emperador demonio renace como un demonio. Por supuesto que lo hace. ¿Qué otro destino podría esperarlo sino el infierno mismo? ¿Cómo está mi pequeño? Preguntó su madre mientras miraba por la puerta, pero una expresión preocupada se dibujó en su rostro cuando lo vio. Lelouch, ¿pasa algo? Preguntó, acercándose rápidamente y arrodillándose para examinarlo, tratando de encontrar una explicación para la extraña mirada en el rostro de su pequeño. Ella era tan parecida a él, tan cariñosa. Por eso lo preocupaba. Su vida como hijo de ella insistía en que ella estaba allí para que todo estuviera bien, pero su vida como hijo de otra mujer le decía que eso era solo una mentira. Eso hizo que el engaño que iba a emplear fuera más digerible. Mamá, ¿por qué somos demonios? Preguntó, tan inocente e infantil como pudo. No le haría ningún favor mostrar de repente una dicción perfecta y una comprensión adulta del mundo. Mantendría la farsa durante unos meses, desprendiéndose lentamente de ella para no despertar sospechas. Ella se sentó de rodillas y le dirigió una mirada condescendiente. Bueno, probablemente no condescendiente cuando se suponía que tenía 4 años. Esa es una pregunta difícil de responder, cariño, admitió mientras le alborotaba el cabello. Se sentía bien, de una manera que él no quería reconocer. Simplemente interpretar el papel.
Eres un demonio porque tu papá y yo somos demonios, y somos demonios porque nuestras mamás y nuestros papás son demonios. ¿Existen personas que no sean demonios? Claro que sí. Le informó, sentándolo en su regazo, tras haber decidido que era hora de contarles un cuento. Hay humanos, ángeles, dragones, caídos, yokai, dioses y todo tipo de personas. ¿Dioses? Preguntó Lelouch. Pensé que solo había uno. Si era un demonio, eso confirmaba que la fe judeocristiana era correcta, por lo que no debería haber otros dioses. La sonrisa de su madre se hizo más tensa. Sí, existe ese, pero también hay muchos dioses menores. ¿Cómo son? Bien, Lulu. Maldito sea este mundo y todos los demás, nunca escaparía de ese maldito apodo. Cerró el libro, lo depositó sobre la mesa y saltó de la silla. La familia Bael tenía una biblioteca bastante extensa. Se sorprenderían si el personal o sus padres se dieran cuenta de que estaba leyendo libros sobre la historia de la humanidad. Había querido saber si, quería saber si su plan había tenido éxito. Habían pasado al menos algunos años. Quería saber si el mundo seguía en paz con él desaparecido. Creía que su plan tenía en cuenta todos los factores, todas las eventualidades posibles. De lo contrario, no habría hecho depender el plan de su propia muerte. Pero si tenía la oportunidad, quería saber que se había ganado la felicidad de las personas que le importaban y de todos los demás en el mundo. Lamentablemente, no fue así. Incluso un libro de historia moderna le decía que todo en este mundo era diferente. El calendario era diferente, ya que nunca se había adoptado el calendario AUP. Las naciones eran diferentes. No había áreas. Britania nunca se estableció en las colonias. Las islas británicas nunca fueron conquistadas por Napoleón. Las coaliciones internacionales se extendieron por todo el mundo. No hubo una federación china, sino solo China. No hubo Europa unida, sino una Unión Europea que era poco más que un acuerdo económico con delirios de grandeza. No hubo imperio británico. Una vez hubo un imperio británico, y todavía existía en cierta medida, pero solo en el papel. Conquistó un tercio del mundo solo para sucumbir a la podredumbre y la decadencia. Era una idea divertida que si no hubiera hecho nada, el imperio británico podría haber seguido el mismo camino. Todo era tan diferente. Era maravilloso. Y también desalentador. Solo quería saber que había tenido éxito. Solo una simple confirmación. Pero estaba más lejos de lo que jamás podría estar de encontrar esa respuesta. Si hubiera ido al infierno de su propio mundo, lo sabría. Pero aquí. Nunca lo sabría aquí. Había vuelto a creer que había acertado. Fe en su plan y en la gente que había dejado atrás. El frenético correteo se acercaba cada vez más, la puerta de la biblioteca hacía un ruido cuando unos pequeños puños la golpeaban. Lulu. Lulu. Con un suspiro de frustración, Lelouch abrió la puerta. Lelouch, corrigió a la personita que estaba al otro lado, Lelouch. Negó el niño en la puerta. Es demasiado fuerte. Lulu, juega. Es muy difícil. Alguien llamado Saira Org no se queja de nombres que son difíciles de pronunciar. Está bien, suspiró mientras sonreía, siguiendo a su hermano menor, que lo animaba y llevaba el pelo alborotado, hacia lo que quisiera hacer. Nunca podría escapar de ser un pusilánime para sus hermanos menores. Concéntrate. Eres un Bael. Por lo tanto, esto te resultará natural. Atención personal de su padre. No era algo que hubiera deseado jamás, se lamentó Lelouch mientras mantenía las manos extendidas frente a sí mismo. No había esperado esto. No le habían dado ninguna razón para esperar esto. Esperaba que nunca volvería a ver a Lord Bael a menos que su padre necesitara algo de él. Si su madre era vagamente similar a Marianne durante su estancia en Aries Villa, su segundo padre era cómodamente similar a Charles. Cómodamente, porque era igualmente arrogante, estaba igualmente centrado en el estatus y el prestigio y era igualmente despiadado. Al menos hasta donde Lelouch había podido ver. Por lo tanto, no había sentimientos complicados que tuviera que desentrañar cuando se trataba de Lord Bael, a diferencia de lo que ocurría con su madre. Podía odiarlo a su antojo. La atención personal que había ganado también se debía a una razón inesperada. A Lord Bael se le había metido en la cabeza enseñarle magia a Lelouch. Al principio, Lelouch se había mostrado entusiasmado, incluso si eso significaba pasar tiempo con Lord Bael. Convertirse en un demonio había sido un cambio hasta ahora. Su padre tenía una figura imponente.
Al ver su reflejo y ver lo flacucho y diminuto que era en comparación, se sintió inquieto. Como si necesitara hacer algo al respecto. Como si necesitara, se atrevería a decirlo, hacer ejercicio. Le hacía estremecerse solo de pensarlo. Entonces, ¿que le ordenaran aprender magia, una búsqueda fantástica pero más cerebral? Aprovecharía esa oportunidad incluso si no fuera una distracción de su desconcertante disgusto por sus brazos de tallarines. Lamentablemente, aprender magia había resultado decepcionante hasta el momento. Fue una suerte para Lord Bael que las explicaciones que se elevarían muy por encima de las cabezas de los niños de 5 años en realidad se estuvieran dando a un adolescente en el cuerpo de un niño de 5 años. Lelouch entendió lo que se estaba diciendo, pero lo que se estaba diciendo era desalentador. La magia que Lord Bael estaba buscando era innata. Instintiva. No se requería un pensamiento superior. Era literalmente un caso de un mono capaz de hacerlo, siempre que resultara ser un mono con poder demoníaco. Mi señor, ¿no es un poco pronto para esperar que demuestre? La madre de Lelouch intentó intervenir en su favor. Incluso siendo su esposa, ella lo llamaba señor. Él es un Bael. Él tiene el poder. Y ahora nos lo va a demostrar. En ese momento, a Lelouch le resultó más fácil que nunca imponer la imagen de un padre sobre otro. Una melena oscura y salvaje y un mentón afilado se transformaban en rizos de un blanco grisáceo y una mandíbula cuadrada y majestuosa. Incluso sus expresiones guardaban similitudes, la misma mirada de advertencia impaciente, una indicación de decepción inminente y de las consecuencias que vendrían después. Y la mirada preocupada de su nueva madre. Una visión que tuvo el efecto contrario. No podía ver a Marianne en esa expresión. Con lo que aprendió en el mundo de C, sabía por qué. De las conspiraciones y planes que se estaban tramando en segundo plano. No solo Charles, Marianne también lo veía como una herramienta. Un peón. Una pieza para usar y descartar si era necesario. Pero esta mujer a la que su yo infantil tanto deseaba amar y confiar como mamá, no podía ver nada de eso en ella, sin importar cuánto insistiera su yo más cínico en que tenía que estar allí. Todo lo que podía ver era una mujer preocupada por su hijo. Y no. No era Marianne a quien veía en ella. Era otra persona. Y tanto el nuevo yo como el antiguo estuvieron de acuerdo mientras su brazo se movía en dirección a Lord Bael con un destello de energía malévola. Cualquiera que la hiciera triste no sería perdonado. Fue un poco decepcionante cuando Lord Bael simplemente levantó su propia mano y fácilmente canceló la energía con la suya. Probablemente fue lo mejor que no asesinara a su padre en un ataque de ira, incluso si hubiera superado su mejor tiempo personal de parricidio por mucho. Bien, comentó Lord Bael mientras su esposa corría a abrazar a su hijo. A él no le molestó en lo más mínimo el acontecimiento. Has demostrado que eres digno de llamarte mi hijo y un niño de la casa de Bael. Intentó matarte. Exclamó su esposa con horror, aunque por la forma en que continuaba abrazando la cabeza de su hijo contra su pecho, estaba claro que la advertencia estaba dirigida a su marido y no a su hijo. Y al hacerlo demostró su valía, replicó Lord Bael. Puede odiarme tanto como quiera, a mí me da igual. Mientras sea un orgullo para esta casa. Y dicho esto, salió de la habitación. Lelouch se quedó allí, confundido, con la cabeza asegurada en el calor de los brazos de su madre. ¿Lord Bael le acababa de dar permiso tácito para asesinarlo? ¿O estaba tan seguro de su poder que supuso que Lelouch nunca podría hacerle daño? ¿O si para cuando pudiera, ya no importaría? No tenía mucho sentido para él, sin importar lo que pasara, ya que le indicaba lo mucho que todavía tenía que aprender sobre los demonios y la sociedad demoníaca. Afortunadamente, aprender era uno de sus puntos fuertes. Y ajedrez. Un poco de contexto. La madre de Lelouch se ofreció a enseñarle un juego nuevo y, como él todavía estaba desprendiéndose de la imagen de la indiferencia infantil, preguntó emocionado de qué se trataba. Y luego sacó un tablero de ajedrez de 8×8 de su armario de juegos casi intacto. Y una caja con pequeñas piezas divertidas. Él exclamó extasiado apropiadamente al ver la pequeña pieza con forma de caballo. Por los dioses, fingir que tenías 5 años era agotador. Ahora asegúrate de prestar atención, cariño. Este juego puede ser un poco complicado. Le explicó lenta y cuidadosamente las reglas del juego, cómo se podía mover cada pieza, dedicando tiempo extra para asegurarse de que comprendiera lo que hacía el caballito. No mencionó las reglas de enroque ni de coronación de peones, pero eso estaba bien, él normalmente jugaba con handicap.
Y hablando de eso, quiero ser esto, insistió, señalando las piezas negras. ¿Estás seguro? Preguntó su madre en tono de broma. Wite tiene que ir primero. Canturreó. No, no. Cabello negro, mechones negros. Insistió de nuevo con los brazos cruzados, adoptando aires de niño a punto de hacer un berrinche si no se salía con la suya. Está bien, asintió ella con el tono paciente y tranquilizador que a él no le gustaba. Con su apertura, movió su peón de G2 a G4. Un primer movimiento atroz. Era evidente que estaba siendo muy indulgente con él mientras él aprendía las reglas. Bueno, dado que el contraataque era tan obvio que un niño podría verlo, movió su propio peón a D5, lo que le dio a su alfil un camino para amenazar al peón expuesto. Ah, oh. Bien hecho, Lelouch. Es un excelente primer movimiento. Gracias, mamá. HM. Peón a F3 para contrarrestar su amenaza. Entonces, E6 para dar un camino directo al rey expuesto. Su peón se mueve a H4 para bloquear un mate temprano. Bueno, eso es fácil, él, probablemente debería tomarse más tiempo para darse cuenta de esto, ¿no? Está bien, tómate tu tiempo. El ajedrez es un juego de estrategia y. Bueno, ya es tiempo suficiente. Alfil a D6. A, B bien hecho. Torre blanca a H3. Reina a H4. Torre a H4. Alfil a G3. Jaque mate. ¿Gané? Lo hiciste. Animó, sonriendo beatíficamente a su hijo aparentemente dotado. ¿Te gustaría jugar otra vez? ¿Recuerdas cómo se coloca el tablero? Sí, sí. Parecía que había decidido no ser tan indulgente con él esta vez, pero aún así intentó transmitirle algunas de las estrategias generales con las que estaba familiarizada mientras jugaban. Incluso mencionó algunas estrategias populares, con las que él estaba familiarizado a la hora de explicarlas, pero que tenían un nombre diferente. Parecía que en este mundo la apertura Yorktown se llamaba apertura inglesa. El juego duró mucho tiempo durante todo el día. Lelouch lamentó que tuviera que perder la mayoría de los partidos para mantener la imagen que estaba tratando de construir. Ser un genio es una cosa, ser un sabio imposible es otra completamente distinta. En general, fue una tarde agradable. Los sirvientes les trajeron comida y bebida mientras continuaban. Una mujer rubia con un inusual brillo rojo en los ojos trajo algunos pastelitos y le dedicó a su madre una sonrisa complaciente antes de irse. ¿Quién era ella? Preguntó Lelouch, moviendo un caballo para amenazar a su torre. Oh, esa era Sara, mi torre. Sus dedos que buscaban un pastel se detuvieron y sus ojos la miraron. ¿Tú, preguntó, recordando que más tarde estaba fingiendo ser el bebé Lelouch. Su madre soltó una risita. Por eso te estoy enseñando este juego, Lelouch. Es muy importante en nuestra sociedad. Cuando seas mayor, te darán un juego de piezas como estas, y las personas a las que se las des se harán más fuertes a cambio de trabajar para ti. Se llama nobleza. Entonces, ¿ella es, solo una pieza de ajedrez? De ningún modo. Es mi amiga desde hace mucho tiempo. Incluso antes de que tú nacieras. Su sonrisa se tornó nostálgica. Hemos pasado por muchas cosas juntas. Cuando me casé con tu padre, ella vino conmigo para ser mi asistente. Es prácticamente familia. Murmuró, mirando por encima del tablero. ¿Entonces un título nobiliario es como una familia? No para todos, reconoció su madre, pero puede serlo si es lo que buscas. La clave es que todos trabajen juntos por un objetivo común. Lo más importante, proteger al rey. Para Sara, esa soy yo. Para tu nobleza, ese serás tú. Incluso tenemos un juego especial en el que compiten los nobles. Se llama juego de clasificación. Como este, pero con personas reales. Lelouch no podía creer lo que estaba oyendo. Al principio había pensado que este mundo en el que se encontraba había sido una broma a escala cósmica. El emperador demonio convirtiéndose en un emperador demonio literal. En cambio, ¿y si no era una broma? ¿Y si de alguna manera, había sido enterrado para su descanso eterno, y su alma partiendo hacia su propia porción personal de cielo? Era una sociedad de demonios literales moralmente flexibles con una sociedad basada en el ajedrez hasta el punto de tener juegos de guerra con temática de ajedrez. ¿Qué otra cosa se suponía que debía pensar de eso? Bueno, su primer pensamiento fue, sí, por favor. Si este mundo era hecho a su medida, lo mínimo que podía hacer era disfrutar de todo lo que tenía para ofrecerle.
El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 2. Turno 2. Peones aislados 6 meses más. Eso fue lo que duró la artimaña de ser un niño más o menos común. Lelouch se dio una palmadita en la espalda cuando terminó por haber durado tanto. A veces podía ser divertido de una manera extraña, pero se alegró de ver el final. Su estrategia para convertirse en un niño inusualmente erudito. Leyó el diccionario. Supuestamente en el transcurso de 2 meses. En poco tiempo su madre lo elogiaba como su pequeño genio y todo ese tipo de cosas que él, bueno, en realidad no hubo mucho de eso en su primera vida. Se esperaba que todos los hijos del emperador fueran excepcionales como mínimo. Por eso el pobre Odiseo era a menudo ridiculizado. Perfectamente aceptable en todos los sentidos y, por lo tanto, totalmente inaceptable para la familia imperial. Así que el cariño no era exactamente algo a lo que estaba acostumbrado. Y por lo tanto, seguía luchando con lo agradable que se sentía ser cuidado por su madre. Podía sentirse incómodo al respecto. De hecho, haber vivido solo hasta la adolescencia lo convertía en una respuesta natural. Pero tener a alguien allí para él, que hablara con él, que estuviera genuinamente feliz de pasar tiempo con él. Se sentía nostálgico. Le recordaba los tiempos más simples antes de que comenzara su revolución. Cuando volvía a casa y pasaba tiempo con Unali. La época en la que vivía para verla feliz. Y así, a medida que pasaban los años y se volvía evidente tanto para él como para su madre que realmente no necesitaba el tipo de cuidado maternal que ella estaba ansiosa por brindarle, todavía se encontraba pasando una buena parte de su tiempo libre con ella. De hecho, se dividía de manera bastante equitativa entre ella y Sairaorg. Sairaorg. Esa fue una experiencia completamente diferente. Uno podría esperar que Lelouch viera a Sairaorg como el otro hermano menor que alguna vez tuvo. Sin embargo, Sairaorg no era Rolo. De ninguna manera. La falsa personalidad de Rolo era tímida y considerada. Sairaorg era brusco y descarado. La verdadera personalidad de Rolo era fría y calculadora. Sairaorg era alegre y apasionado, terriblemente apasionado. ¿Y lo peor de todo? Vamos, Lulu. Ronda 16. Exigió Sairaorg, saltando de un lado a otro con entusiasmo mientras lanzaba golpes al aire. Lo peor de todo es que Sairaorg sentía pasión por ser fuerte. Ese impulso de ser fuerte que experimentaba Lelouch y que intentaba ignorar. Sairaorg sintió ese mismo impulso y lo abrazó con todo lo que tenía. A medida que crecía, el chico de cabello salvaje dejó de querer jugar y en su lugar quería entrenar. Y Lelouch no podía negarle nada a su hermano menor, así que... Solo, dame, recupera, mi respiración, jadeó Lelouch. El sudor le pegaba el cabello a la frente. Estaba muy orgulloso de sí mismo por haber aguantado tanto tiempo. Había sido bastante fácil seguirle el ritmo a Sairaorg cuando todo esto había comenzado. Era muy joven, por lo que Lelouch tenía una ventaja abrumadora en tamaño y fuerza solo por la edad. Pero por una combinación de crecimiento natural y la insatisfacción de Sairaorg con perder constantemente, o peor aún, que se le permitiera ganar, la brecha se cerró rápidamente. Poco después, se convirtió en una competencia de ingenio. Los dos hermanos, que eran más o menos iguales físicamente, compitieron con habilidad y tácticas. Aquí, una vez más, Lelouch comenzó con la ventaja gracias a tener una capacidad mucho mayor para el análisis rápido. Aplicar ese don al combate cuerpo a cuerpo no estaba dentro de su experiencia, pero es necesario cuando los demonios tienen una pelea. No logró mantener a Sairaorg abajo por mucho tiempo. No era un genio. No estaba particularmente dotado de ninguna manera. Solo poseía un espíritu de diligencia sin fin. Sin ningún otro don al que recurrir, Sairaorg dependía de lo más básico. Un corazón fuerte para construir un cuerpo más fuerte. Una vez más, Lelouch se encontró a la altura de su hermano menor. No importaba si podía predecir el golpe, ver el camino que tomaría la pelea antes de que comenzara. Incluso con conocimiento previo, si no era lo suficientemente fuerte como para romper un agarre, lo suficientemente rápido como para evadirlo, perdería. Era así de simple. Como jugar al ajedrez con solo sus peones, las tácticas superiores solo podían hacer mucho para compensar la brecha en capacidad. Jaja, jadeó, enderezándose para mirar a su hermano menor que acababa de patearle el trasero. Está bien. Vámonos. Sairaorg no dudó y se abalanzó con una gran sonrisa. Primero se agachó y lanzó sus puños al abdomen de Lelouch.
Hacía mucho que había aprendido que atacar a la cabeza desde el principio era una mala idea, ya que la diferencia de altura entre ellos lo dejaba demasiado extendido incluso si golpeaba. Cualquier otra cosa lo dejaría vulnerable durante demasiado tiempo. Sairaorg no era un genio, pero tampoco era un idiota. Aprendió las peleas al igual que Lelouch, con los instintos naturales trabajando a su favor. Aún así, tener solo un movimiento de apertura viable solo le dio a Lelouch más tiempo para responder, girando sin gracia alrededor del puño entrante para agarrar el hombro de Sairaorg y barrer la pierna favorita de su hermano menor, arrojándolo hacia atrás. Sin embargo, la sonrisa del chico más joven no se desvaneció ni por un instante. Mientras caía, se aseguró de llevar a Lelouch con él, atrapando la pierna que expuso con las suyas. Los hermanos cayeron al suelo, rodando por el piso. Sairaorg tomó la iniciativa de asestarle golpes a su hermano desde cualquier ángulo que pudiera encontrar. Lelouch, que en realidad no estaba tan dispuesto a volver a la acción como pretendía, se rindió rápidamente. Tagu. Jadeó cuando un puñetazo en el estómago lo dejó sin aliento. Ríndete. Me rindo. La sonrisa de Sairaorg pasó de ansiosa a satisfecha mientras se levantaba y le ofrecía una mano a su hermano para levantarse. No, gracias, dijo Lelouch con voz entrecortada. Me quedaré aquí por ahora. El suelo es cómodo. Está bien. Sairaorg se encogió de hombros y se sentó junto a él. ¿Por qué me atacaste la pierna? Quería limitar tus opciones, jadeó el hermano mayor, secándose el sudor de los ojos. ¿Por qué no me pegas? Preguntó el chico de pelo alborotado. Tú eres más grande. Ser más grande no garantiza la victoria. Tampoco me sirvió limitar mis opciones. La risa de Lelouch fue débil y sibilante ante el hecho de que Sairaorg tuviera razón pero no lograra pronunciar la palabra limitante. Sairaorg frunció el ceño mientras pensaba en su hermano. Te gusta demasiado ese juego, dijo finalmente. Luchas como juegas. Intentas hacerme perder en lugar de intentar ganar. A mí eso me suena a lo mismo. No. Negó el más joven, cruzándose de brazos petulante. Cada vez que intentas impedirme hacer algo en lugar de intentar golpearme, es una tontería. Bueno, eso era bastante cierto, supuso Lelouch. Por mucho que permitiera a Sairaorg hacer eso, tenía problemas con la idea de infligir daño real a su hermano. Pero funciona bastante a menudo, ¿no? Es patético. Bueno, se rió Lelouch ante la obstinación de su hermano. Supongo que simplemente no tengo el tipo de mentalidad para la lucha dura que tú tienes, Sai. Podrías si entrenaras más conmigo en lugar de pasar todo tu tiempo con padre, se deprimió Sairaorg, mirando hacia otro lado. Con un esfuerzo hercúleo, Lelouch se levantó y puso sus manos sobre los hombros de Sairaorg, lo que hizo que el joven lo mirara con el rabillo del ojo. Sai, sabes que pasaría más tiempo contigo si tuviera la opción. Especialmente si fuera una elección entre tú y mi padre. Eso es bastante evidente, interrumpió una voz baja e impaciente. Ambos muchachos miraron hacia su padre, Lord Bael, de pie en la puerta. Lelouch, llegas tarde a tus lecciones. Las manos del heredero de la casa de Bael agarraron los hombros de su hermano un poco más fuerte por un momento. Lo siento, padre, respondió Lelouch, sin sentir pena en lo más mínimo. Estaré allí enseguida. Fue una despedida, pero Lord Bael no lo tomó como tal y siguió asomándose por la puerta hasta que su hijo se dirigió hacia él. Sin decir palabra, se dio la vuelta y condujo al muchacho hacia el pasillo, esperando, sabiendo que Lelouch lo seguiría. Pierdes tu tiempo con él. El tiempo que paso con mi familia no es tiempo perdido. ¿Crees que tu cariño por él le permitirá demostrar el poder de la destrucción? Preguntó Lord Bael con dureza. Había sido un punto de discordia dentro de la familia en los últimos días. Lelouch había demostrado por primera vez el poder poco después de cumplir 5 años, lo que se consideraba bastante temprano. La mayoría de los regalos aparecían 1 o 2 años después de esa edad. Sairaorg se acercaba a los 8 años. No me importa si lo demuestra o no. Es mi hermano. Si no demuestra poder, entonces es mejor que no exista, proclamó Lord Bael. Sin poder, no es nada. Los puños de Lelouch se apretaron con fuerza, pero se obligó a calmarse. Tenía suficiente experiencia con hombres despiadados como Lord Bael como para saber que cualquier refutación emocional sería ignorada en el mejor de los casos, y una razón para un castigo en el peor. Algo que solo haría enfadar más a Lelouch. Así que, en cambio, buscó un argumento práctico. Los Gremori no son nada o la tía Benelana no se habría casado con ellos.
Los Vápula no son nada o no te habrías casado con madre. Partidos políticos y nada más. Cualquier poder menor que pueda reclamar otra casa del Pilar, todos palidecen en comparación con el nuestro. Somos la casa de Bael, muchacho. Estamos en la cima de la sociedad demoníaca. No se deben tolerar las debilidades. Por supuesto, padre, convino Lelouch con frialdad. Las debilidades deben erradicarse siempre que sea posible. Debilidades como la inseguridad excesiva. Un ojo agudo observó a Lelouch por encima del hombro de Lord Bael. No me pongas a prueba, muchacho. Soy responsable de la seguridad y la prosperidad de esta casa, una carga que algún día comprenderás muy bien, le advirtió, abriendo de golpe las puertas de la sala de entrenamiento. Las paredes estaban revestidas de piedra tan oscura que parecía absorber la luz de las antorchas mágicas que las cubrían. Una capa de obsidiana endurecida cubría la piedra profunda. Un material absorbente de magia cubría una pared absurdamente resistente. Una sala de entrenamiento ideal para la magia, especialmente para el orgullo absurdamente peligroso de la casa de Bael. Ahora, demuestra tu progreso. Lelouch suspiró levemente mientras se acercaba al centro de la habitación. Otro día, otro ejemplo de la discusión que quedó sin resolver. Lelouch sabía dónde estaba parado, y sabía dónde estaría parado si lo presionaban. Pero por el momento levantó su mano izquierda, el dedo índice extendido, un orbe de poder rojo negruzco hinchándose en la punta. Un viaje familiar. Era algo que Lelouch había esperado que sucediera eventualmente. La sociedad de los demonios parecía bastante conservadora en comparación con los humanos, especialmente con los niños. A él y a Sairaorg apenas se les permitía salir de los terrenos de Bael e incluso entonces solo cuando los escoltaban varios miembros de la nobleza de sus padres. Cuando Lord y Lady Bael iban a socializar, ya fuera político o personal, que, la mayoría de las veces, también era político, lo hacían solos. Los niños quedaban al cuidado del personal de la casa. Esta era la primera vez que los cuatro viajarían juntos a algún lugar. Y aún así, no era realmente un viaje. Simplemente iban a ver a su familia extendida, Theoticus y Benelana Gremori. Por lo general, los niños de la alta sociedad se mantenían separados del lado político de las cosas hasta su debut a los 10 años, por costumbre más que por regla. Sin embargo, se hacían excepciones para los familiares bastante cercanos. De lo contrario, Sairaorg y la hija de los Gremori, Rías, se mantendrían lejos de cualquier situación como esta. Los niños demonios eran demasiado valiosos para ponerlos en peligro. Eso fue lo que llevó a la familia a una habitación en particular en su castillo. ¿Vamos a teletransportarnos?, preguntó Sairaorg con entusiasmo. Así es, confirmó Misla, sonriendo a su hijo menor mientras lo guiaba hacia el símbolo de Bael pintado en el suelo. Ahora recuerden, compórtense bien frente a los Gremori. Sí, mamá. Tras mirar a Sairaorg con más atención, solo para hacerle saber que lo estaba observando, los cuatro entraron en el círculo de teletransportación. La luz del círculo se encendió de un amarillo dorado antes de depositarlos en una habitación bastante similar en un lugar claramente diferente. Al contemplar el espacio, Lelouch vio y despidió a las reinas de los títulos nobiliarios de Lord y Lady Bael, que se inclinaban a ambos lados, ya que ambas habían llegado temprano por precaución. Su padre estaba a la izquierda, un hombre de complexión fuerte con atuendo de sirviente. Su madre, a la derecha, una mujer de aspecto pasivo con un traje y pantalón oscuro. Al otro lado de la habitación se encontraba otra pequeña familia. Una mujer con los llamativos ojos violetas de los Bael, un hombre con el resplandeciente cabello rojo de los Gremori y una niña pequeña sobre la que ambos adultos se cernían de manera protectora. La niña más pequeña presente parecía bastante nerviosa de estar allí mientras abrazaba un pequeño juguete. Un camello de peluche. Señor y señora Bael, dijo la mujer primero, haciendo una ligera reverencia, queridos hermano, cuñada, sobrinos, bienvenidos a la finca Gremori. Lady Gremori, Lord Gremori, respondió Lord Bael, dirigiéndose primero a la dama de la casa, le agradecemos su hospitalidad y por darnos la bienvenida a su hogar. El aire era pesado, la atmósfera austera y demasiado tensa. Lelouch recordaba que parecía el lugar ideal para un encuentro de la alta sociedad. Entonces, ¿se acabó la formalidad?, le preguntó el hombre pelirrojo a su esposa en voz baja, sin darse cuenta o totalmente consciente de que la habitación silenciosa significaba que todos podían escucharlo. Su esposa suspiró resignada. Sí, cariño, podemos prescindir de las formalidades ahora. Maravilloso.
exclamó, sonriendo radiante mientras se arrodillaba frente a los dos muchachos. Hola. Soy tu tío Ceuticus. Perdón por lo de antes, pero tu encantadora tía pensó que tu padre podría apreciar la pompa y solemnidad. Benelana suspiró de nuevo. Lo hizo, hasta que lo abandonaste a la primera oportunidad. El hombre alegre la ignoró. Debes ser Lelouch, declaró mientras estrechaba la mano del joven. Esa expresión es toda tuya. Tu madre me dice que eres un joven muy listo. Lo intento, respondió Lelouch, sin ver que Lord Bael alzaba la barbilla en señal de aprobación. Y tú debes ser Sairaorg. Ceuticus se dirigió al más joven, me han contado todo tipo de historias sobre ti, que parece ser un hombre grande y fuerte como tu padre. Sí. Fue la respuesta típicamente exuberante. Oh, escucha ese rugido. Está en camino, ¿no es así, cariño? Su esposa no respondió. Vamos, cariño. En lugar de eso, condujo a la pequeña niña hacia el pequeño grupo, la mirada de la pequeña pasó de la mirada tranquilizadora de su padre a las miradas evaluadoras de los dos niños. Chicos, ella es su prima Rías, los presentó su padre, ¿quiere saludar, Rías? Hola, murmura, abrazando aún más fuerte a su animal de peluche. No sé si tu madre o tu padre te han enseñado esto ya. Hay algo muy especial entre los chicos y las chicas cuando se trata de la familia. ¿Sabes qué es eso? Sairaor negó con la cabeza obedientemente, Lelouch simplemente observó y esperó. Los chicos nunca deberían hacer llorar a las chicas, y cualquier cosa que lo haga debería hacerse añicos. Oh, Ceo, se lamentó su esposa llevándose la palma de la mano a la frente. ¿Podéis hacer eso, chicos? La respuesta afirmativa de Sairaor fue inmediata y reflexiva. Lelouch se tomó un momento para observar la figura de ojos abiertos de su prima. Incluso entonces, ella se apartó de su mirada. El comentario de lo similar que se parecía a Lord Bael le vino a la mente. Le dolió. Ella era tan pequeña. Tan asustadiza. Tan poco preparada para el mundo. Sus ojos se suavizaron mientras dejaba que su expresión controlada se deslizara para permitir que una suave sonrisa cruzara sus labios. La pequeña niña pelirroja de ojos brillantes se sintió lo suficientemente tranquila como para devolverle la sonrisa. Respondió a la pregunta de Ceuticus con firmeza y resolución. Por supuesto. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 3. Turno 3. Material: la capital del inframundo, Lilith. O al menos lo era para los demonios. Tal vez los caídos podrían cuestionar ese apelativo, o tal vez los fragmentos de otras facciones que residen en el inframundo. Ciertamente tenía el aspecto de una capital, aunque originalmente no lo era, ya que había reemplazado a Lucifaad como sede del poder de los Satanás al final de la Guerra Civil. A Lelouch todavía le resultaba difícil adaptar su mente a cómo operaban los demonios a nivel social. La Guerra Civil de los Diablos había terminado hacía más de 3 siglos, y los mismos 4 demonios habían estado nominalmente a cargo desde entonces. La ciudad, por otro lado. La ciudad técnicamente había existido durante siglos más, pero ni un solo edificio seguía en pie de esa época. Para la humanidad, los edificios, los distritos, las ciudades, las naciones. Eran monumentos a sus constructores, a su cultura. Eran la prueba de que los humanos vivían y dejaban su huella en el mundo. Para los demonios, un edificio podía alzarse, erguirse más alto y orgulloso que cualquier otro en kilómetros a la redonda, y sin embargo, los demonios responsables de su creación probablemente lo sobrevivirían. Con las tasas de natalidad de los demonios, un demonio recién nacido era un triunfo mayor que la mayor maravilla arquitectónica. Que Lelouch y Sairaor nacieran con solo 2 años de diferencia era comparable a un milagro. Pensar que las criaturas que la humanidad ha tenido durante milenios tendrían prioridades tan loables, poniendo las vidas por delante de las mercancías. Probablemente ayudó que la construcción estándar se hiciera mucho más sencilla mediante la magia. Dar forma al metal y al hormigón no era un problema. Una casa podía caer y ser reconstruida en el mismo día. Eso no quería decir que la prescindibilidad de la infraestructura significara que la construcción seguía siendo sencilla. Los demonios seguían siendo demonios, después de todo. Y si una casa sencilla era fácil, una ostentosa solo requeriría un poco más de esfuerzo. Como resultado, los demonios tenían un estándar bastante más alto de lo que significaba ostentoso. Una vez más, ahí estaba el problema de Lelouch.
Desde el coche podía ver las líneas de casas cómodas bastante estandarizadas, luego las regiones más ricas con casas que apuntaban a un estilo arquitectónico específico. Una mansión victoriana aquí, una torre gótica allá. Todas y cada una de las culturas del mundo humano estaban representadas, incluso la griega antigua, mármol con una entrada con columnas. Lo que no vio fueron barrios marginales, barrios de chabolas ni nada por el estilo. Ni siquiera un edificio de apartamentos estrecho. El espacio no era un lujo, ya que el inframundo era de un tamaño similar al de la Tierra sin los vastos océanos. La tierra y la construcción eran baratas. Era fácil creer, por lo que sus ojos le decían, que la sociedad de los demonios no tenía pobreza. Rechazó esa conclusión de plano. Nunca ha habido y probablemente nunca habrá una sociedad que no tenga subclases, especialmente en una sociedad estratificada con clases explícitas. Las ventajas de los demonios simplemente hacían que las señales de tal cosa fueran más difíciles de ver, sin mencionar que el estatus privilegiado de Lelouch lo haría aún más difícil. Los dioses sabían lo poco que sabía del sufrimiento de los demás mientras jugaba con Unagi en la Villa Aries. Dado que hoy sería el día en que obtendría una mayor medida de libertad, necesitaría ejercerla para obtener respuestas a sus preguntas de primera mano. Pero eso tendría que esperar. Este día era un día de ceremonia. El día en que oficialmente tomaría su lugar como un demonio de clase alta, como el heredero oficial de la casa de Bael, el día en que recibiría sus piezas del mal. Su madre y su padre no prestaron atención al paisaje que pasaba, ya que probablemente lo habían visto miles de veces o más. En cambio, Lord Bael esperó pacientemente a que llegaran, con la mirada al frente y las manos en los muslos. Junto a él, Lady Bael se examinó en un espejo de mano. Lelouch vio cómo su dedo se iluminaba con un círculo mágico. Al moverlo frente a su ojo izquierdo cerrado, el hechizo pareció emparejar su sombra de ojos, un defecto tan pequeño que Lelouch ni siquiera notó hasta que lo arregló. Un uso tan cotidiano de la magia. Lelouch esperaba con ansias el momento en que Lord Bael dejara de microgestionar su educación y centrara todos sus conocimientos arcanos en el poder de la destrucción. Podía hacer un progreso decente con el estudio por su cuenta, pero con lo amplia que era la magia como disciplina, sabía que se las arreglaría mejor con un experto dispuesto a instruirlo sobre una gama más amplia de temas. Por lo menos, alguien que pudiera indicarle las direcciones correctas sobre lo que deseaba aprender. Miss Lavael miró a su hijo, frunciendo el ceño mientras le pasaba un dedo por la cara para limpiar una mancha que solo una madre podría notar. ¿En serio, una capa, Lelouch? Preguntó con el ceño fruncido y con desaprobación ante la prenda doblada en su regazo. La imagen lo es todo, madre respondió, mientras en su mente pasaban recuerdos de cuando comandaba ejércitos, una fuerza de combate a la que todo el mundo temía, todo con una capa ondeando detrás de él. Dejad al chico en paz, murmuró Lord Bael. O está a la altura de su extravagante sentido de la moda o no, y puede desestimarse como un capricho infantil. Poco importa. Y, por supuesto, no había ningún motivo oculto en esas palabras. Ciertamente no tenía nada que ver con la tela que le habían entregado a la reina de Lord Bael antes de subir al auto. En cuanto a su reina, el hombre musculoso que estaba sentado en el asiento opuesto entonó: «Mi señor Bael, hemos llegado», mientras el coche aminoraba la marcha. Como era el protocolo, salió primero del coche para comprobar si había amenazas incluso en las profundidades del territorio de los satanes antes de que la primera familia de la sociedad demoníaca fuera invitada a salir del vehículo blindado y protegido. Primero apareció Lord Bael, luego su esposa y, después de un último barrido de la multitud por parte de sus padres y sirvientes, se permitió que Lelouch saliera al aire libre. Los flashes de las cámaras se dispararon por docenas cuando Lelouch Bael se reveló a la sociedad demoníaca en general por primera vez. Con una sonrisa burlona y un gesto elegante, se puso la capa y la dejó brillar detrás de él con una flexión de poder demoníaco, lo que provocó otra oleada de flashes de las cámaras. Lord Bael miró a su esposa y ella puso los ojos en blanco. La capa está bien, admitió de mala gana. La policía contuvo a la multitud y los Satán proporcionaron seguridad adicional mientras el grupo de 5, los Bael y las 2 reinas, avanzaban hacia el salón ceremonial. Pasaron por la torre de Miss Bael cuando la mujer rubia entró en el auto y se fue, lista para regresarlo una vez que se completara la ceremonia de la pieza real del joven heredero. La ceremonia en sí no fue tan mala como a Lelouch le preocupaba. El salón estaba vacío, salvo por los 5 y otro hombre con el pelo verde peinado hacia atrás y unos ojos azules calculadores.
El espacio abierto y vacío del salón parecía de alguna manera amenazador, lo que le daba al momento una energía extraña. Los pasos del grupo resonaban en las paredes. Dominando el espacio, una enorme pieza de rey se alzaba detrás del hombre que esperaba. Señor Beelzebub, reconoció Lord Bael con un movimiento de cabeza, no una reverencia, a pesar de que Satanás nominalmente tenía una posición superior a la de él. Herodotus, Misla, respondió el aparente Satán con un gesto de la cabeza. No importaba si referirse a ellos por su nombre de pila era un insulto, Lelouch sabía que su padre lo tomaría como tal. Después de todo, era la primera vez que escuchaba el nombre de su padre. Y tú debes ser el joven Lelouch, saludó finalmente Lord Beelzebub al chico del momento, mientras los padres se apartaban de su hijo para no dejar de vigilarlo. ¿Estás ansioso por conseguir tu propio juego de piezas del mal? Estoy tan ansioso como curioso por saber cómo funciona este sistema, respondió Lelouch, mirando significativamente la enorme pieza del rey. Ah, bueno, eso es parte del misterio de mis creaciones. Animo a todos a que intenten descubrir sus secretos, respondió el diablo sin ningún sentido. Basta con decir que repetiré lo que probablemente te informaron tu madre y tu padre. Tocarás esta pieza del rey con carne y poder demoníaco. Las piezas de esta caja que se han armonizado con esta pieza del rey se unirán a ti para que las uses como creas conveniente. ¿Estás listo? Sí. Entonces Ajuka señaló el monumento y se hizo a un lado. Fue un pequeño momento que se volvió grandioso artificialmente. Como graduarse de la escuela primaria, era algo por lo que pasaban todos los niños de su clase. Aún así, la pompa adicional agregó un poco de seriedad a los procedimientos mientras presionaba su palma contra la superficie de piedra lisa y roja. Con un movimiento de concentración, Lelouch invocó su poder demoníaco que hizo que el monumento del rey brillara, destellos de color rojo pasarán por la superficie antes de extinguirse. Excelente, dijo Ajuku como reconocimiento, no como elogio. Aquí tienes tus piezas del mal, jovencito. Úsalas bien. Como consejo, busca sirvientes dignos de tu confianza antes de cualquier otra preocupación. La atención del Satán se desplazó hacia el padre de la pequeña unidad familiar. Lord Bael, lamento llegar un poco tarde a las festividades, pero llegaré tan pronto como pueda. Lord Bael asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de escoltar rápidamente a su hijo fuera del salón y de regreso al auto que ya los estaba esperando. Los nobles y los sirvientes se sentaron en la parte de atrás, y Sarah permaneció en su lugar como conductora. ¿Y bien? Preguntó la madre de Lelouch. ¿Vas a echar un vistazo? Él la miró confundido. Pero sé lo que son. Tal vez la solemnidad de la ceremonia lo afectó un poco más de lo habitual. Sintió que abrir la caja sin la intención de usar una pieza era, incorrecto, de alguna manera. O tal vez eran recuerdos de cómo el hecho de tratar a un gran poder con indiferencia lo había llevado en su primera vida. Sí, pero deberías ver si tienes una pieza de mutación. Explicó Misla con una emoción apenas contenida. Su hijo la miró con continuo desconcierto. ¿No mencionamos eso en tus lecciones? Tal vez porque ni tu padre ni yo recibimos una. Las piezas de mutación son piezas malignas especiales que te permiten atar a un sirviente de mayor poder con una pieza menor. Así como un alfil vale 3 peones, un alfil de mutación podría atar a alguien con un valor mucho mayor que eso. La emoción finalmente pareció ganar y su control se rompió, rebotando en su asiento. Ahora, vamos. Echemos un vistazo. Lelouch se quedó perplejo al ver a su madre tan emocionada como un niño pequeño usando una de esas máquinas de cápsulas japonesas que daban un juguete al azar. Con un movimiento de sus dedos, abrió el cierre de la caja y levantó la tapa. Dentro había 2 filas de piezas de ajedrez rojas, a excepción de la pieza del rey, que era completamente negra. En realidad no era una pieza malvada, solo una pieza normal para dar la ilusión de un juego completo. Y no fue la única irregularidad del conjunto que Lelouch notó al sacar 2 piezas que deberían ser idénticas, pero no lo eran. Una era de un rojo suave como todas las demás piezas, la otra estaba deformada y parecía tener su propio brillo interno. Su madre soltó un grito ahogado y lo agarró por los hombros con entusiasmo. Cariño, tiene uno. La mirada de Lord Bael se desvió hacia su hijo y las piezas desiguales que tenía en las manos. Una torre mutada. Una adquisición bastante afortunada. Los ojos de Lelouch se entrecerraron ante esa palabra en particular. ¿Fue suerte? Preguntó con la voz llena de dudas. Su padre se burló. Puedo casi garantizar que lo fue.
Beelzebub protege sus creaciones celosamente y tiene un enfoque extrañamente imparcial a la hora de distribuirlas. Muchas casas pilares han intentado asegurarse de que su heredero reciba una o más piezas de mutación. ¿Y ninguno lo hizo? Preguntó Lelouch, sabiendo que eso también sería sospechoso. Oh, algunos sí. Aproximadamente 1 de cada 10 conjuntos de piezas malignas tiene una pieza de mutación. Y de aquellos que intentaron mejorar sus posibilidades, 1 de cada 10 recibió una pieza de mutación. Curiosamente, es una actitud imparcial, como dije. Los ojos del señor se desviaron para mirar hacia adelante una vez más. Si fuera posible influir en el sistema, sin duda habría recibido una. Entonces, ¿no intentaste conseguir mi set? Por supuesto que lo hice, se burló el señor barbudo. Todos lo intentamos. A estas alturas, sería un insulto para Lord Beelzebub si alguien no lo hiciera. Aunque las opiniones pueden diferir en cuanto a cómo se deben usar las piezas, nadie niega que son uno de los mayores beneficios que se les otorga a los demonios. La cabeza del hombre se reclinó en el reposacabezas acolchado de su asiento. Una torre mutada. Esa es una oportunidad para tener una gran cantidad de poder de tu lado, tal vez incluso un guardaespaldas más grande que tu reina. Asegúrate de tener en cuenta el consejo de Lord Beelzebub para esa pieza. El poder es una cosa, pero la confianza es igualmente valiosa. Tal vez incluso más para una torre. Confía. Lelouch asintió lentamente mientras volvía a colocar las piezas en la caja. Entiendo, padre. Señores y damas, es un gran honor para mí presentarles hoy a Lord y Lady Bael y, por primera vez, a Lelouch Bael, heredero de la casa de Bael. Un aplauso cortés recibió a los tres cuando las puertas del gran salón se abrieron para revelarles a sus numerosos invitados. El debut del heredero de Bael fue un evento significativo y ninguno de los invitados decidió no asistir. El gran espacio estaba inundado de todos los demonios de alta cuna que valían la pena nombrar. Desde cabezas de pilares hasta herederos, casas adicionales y los mismos satans que ya parecían ser el alma de la fiesta antes de que llegaran los anfitriones y el invitado de honor. Bueno, 2 de ellos al menos. Sir Zetch Lucifer era, por supuesto, un hombre muy carismático y Serafall Leviathan tenía seguidores fieles en algunos círculos. Falvium Asmodeus, sin embargo, estaba tan desinteresado en todo como siempre, manteniéndose reservado. Y, por supuesto, Ajuka aún no había llegado. Ven, Lelouch le ordenó su padre, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Debemos presentarte a los jefes de los pilares. Recuerda lo que te dije. Sé educado y cortés. Sin debilidades. Sí, padre. Ya sea por piedad hacia un niño que estaba dando sus primeros pasos en la alta sociedad o por mera corrección práctica, comenzaron a saludar a los Gremori en un terreno familiar. Una conversación agradable y sencilla para empezar a tomar ritmo. Por supuesto, Rías no estaba presente. Si bien a Lelouch le hubiera gustado volver a verla, los niños demonios no asistían a reuniones como esta hasta que hacían su propio debut. Por definición, él era el demonio más joven presente. De los Gremori, pasaron a otra familia en la que Lelouch había descubierto que Lord Bael estaba interesado y, por lo tanto, sería la segunda en recibir la atención de los anfitriones. Lord Fennex, Lady Fennex, qué bueno que vinieron en este día especial. El señor y la dama rubios devolvieron el saludo con la misma formalidad, sin duda sabían con quién estaban tratando y decidieron actuar en consecuencia. Lord Bael, nos alegramos mucho de la invitación y nos encantó asistir, dijo Lord Fennex con una ligera reverencia. Joven Lelouch, es un placer conocerte y felicitaciones por tu debut. Tu madre y tu padre nos han hablado largo y tendido sobre ti. Una alarma empezó a sonar en la cabeza de Lelouch. Podría haber sido mera cortesía. O podría tener un significado más profundo con respecto a sus intenciones. Intenciones que Lord Bael había decidido no compartir con su hijo. Todo bien, espero. Creo que las palabras exactas de tu padre fueron: él es precisamente lo que la casa de Bael necesita que sea, respondió Lady Fennex, dirigiendo su mirada al señor que estaba citando. Creo que esas podrían ser las palabras de elogio más efusivas que te he oído pronunciar, Heródoto. Mi hijo es fuerte, inteligente y capaz, asintió Lord Bael, siempre que continúe trabajando duro, no podría pedir más de un heredero. Sí, esperamos verlo crecer y convertirse en un buen demonio, dijo Lord Fennex con una sonrisa afable. Lord Bael, le enviamos nuestras más sinceras condolencias por el estado de su segundo hijo. Tanto el padre como el hijo fruncieron el ceño, aunque por diferentes motivos.
Lord Fennex, no sé a qué se refiere. Por un instante, el rubio Lord pareció perdido, pero rápidamente reconstruyó su máscara cortesana. Oh. Mis disculpas, parece que me informaron por error que su segundo hijo no ha expresado el preciado poder de su casa. La situación se había complicado muy rápidamente. Lord Bael solo tenía dos opciones. Responder honestamente, lo que significaría admitir una debilidad de su casa, algo que nunca haría, o desviar la atención y simplemente retrasarla, lo que se vería aún peor. Qué afortunado fue para Lelouch que esto le permitiera tener cierta libertad para expresar sus verdaderos sentimientos al respecto. Con todo respeto, Lord Fennex, no aprecio la insinuación de que algo relacionado con mi hermano merezca condolencias. Si nos disculpa, Lord Fennex. Lady Fennex, dijo Lord Bael, un fuerte tirón del brazo de su hijo hizo que padre e hijo se alejaran. Muchacho, ¿en qué estabas pensando, hablando tan groseramente y fuera de lugar? Susurró el hombre severo con dureza. Ahora mismo estoy pensando que acabo de salvarte de una situación difícil utilizando la ingenuidad social que esperan de mí, respondió Lelouch en voz baja. Algo que puedes pasar por alto con una disculpa por mi indiscreción juvenil. Fue como si Heródoto viera a su hijo con nuevos ojos. Ya veo. No hubo palabras de agradecimiento. El heredero de Bael ya se había acostumbrado a eso a estas alturas. Y así, los dos pasaron a los siguientes invitados en orden de prioridad cuando fue posible. Primero los padres de los Satans, los Glacialabolas y su hijo, el Sitri, el Astaroth. Sin embargo, no los Satans en sí. Lelouch podía ver que a medida que avanzaba la noche y los anfitriones continuaban moviéndose de un invitado a otro, las reuniones sobre los Satans se desvanecían lentamente. El control y la atención de las festividades volvían al lugar adecuado, cada invitado esperaba su turno para conocer y saludar después de notar que los Satans estaban siendo evitados. No era una táctica sutil de ninguna manera. El mensaje que se transmitía era que los Baels se mantenían orgullosos por encima de los Satans, un mensaje que Herodotus Bael quería reforzar en cada oportunidad. Lelouch podía admitir que no estaba mal, per se. Solo que era un poco excesivo. Recordarle a su sociedad su poder era una cosa, pero a Lord Bael parecía no importarle si llevaba el asunto a una enemistad absoluta. Una vez terminadas las casas de los pilares, se pasó a los Satanes. Asmodeus era breve, brusco y un conversador bastante terrible. Las respuestas de una sola palabra eran la norma con él y se alejaban rápidamente de él. Luego, Lady Leviatán. Leviatán corrigió el demonio centenario con cara y cuerpo de adolescente vestido de niña mágica. Al diablo con el decoro, la mandíbula de Lelouch se abrió al ver a la mujer. Señora Leviatán, repitió Lord Bael nuevamente. Uno de los demonios más poderosos del inframundo dio un pisotón como la adolescente enfurruñada que parecía ser. Mou, eres un estirado, Roddy. Una risita de los invitados cercanos ante el apodo obligó a Heródoto a recuperar visiblemente la calma. Y eso era lo que Lelouch necesitaba para entenderlo. Entender qué hacía Serafall Leviatán con su extraño vestido y su negativa a respetar el decoro. Ella era una midi. Au, y este es Lelouch. Susurró ella, atrayéndolo en un abrazo que estrelló su rostro directamente contra su escote. Au, eres un pequeño adorable. Y el truco con Millie era seguirle el juego lo suficiente para que no sintiera la necesidad de relajarte. Gracias, Lady Leviatán. También eres muy bonita. Au, qué pequeña más encantadora. Aléjate de mi hermana pequeña y no te mataré, ¿de acuerdo? Y espera, ¿qué? Pero antes de que pudiera preguntarle, su padre lo estaba arrastrando. Pasaron un momento para ver si Ajuka ya había llegado. Al parecer no había llegado, por lo que la pareja se dirigió a la última persona con la que Herodotus Bael deseaba hablar. Tío Herodoto, si no te conociera, pensaría que me estás evitando. Sircex Lucifer era un hombre bastante atractivo. Lelouch se sintió cómodo pensando que, considerando además el color del cabello y los ojos, el Satán se parecía bastante a Lelouch cuando era mayor. El hombre también tenía un encanto natural, el aire de un líder natural y un poder casi incomparable en la sociedad de los demonios. Básicamente, todas las cualidades que Lord Bael creía que debían pertenecer a alguien con el nombre Bael. En absoluto. Parecías estar disfrutando de las festividades y no se me ocurriría interrumpirte. Después de todo, rara vez tienes tiempo libre de tu trabajo. Echó una mirada a su alrededor para aparentar y añadió. ¿Tu esposa no está presente? Le pedí que cuidara a Rías mientras nuestros padres están fuera.
No podía soportar la idea de que ella se sintiera sola. Y de repente Lelouch sintió que su respeto por Lord Lucifer aumentaba a varios niveles con esa única declaración. Y es un placer conocerte, Lelouch, saludó Sir Zetch al pequeño Bael. Mi hermana estaba muy animada, contándome todo sobre tu encuentro con tu hermano. Le has caído muy bien. Y mientras Satanás sonreía por fuera, Lelouch sintió que un miedo insidioso le recorría la espalda, aunque los ojos cerrados de la pelirroja parecían expresar una malicia cuidadosamente contenida. Me alegro. Yo, ¿no querría ponerla triste? Bien. Eso es bueno. De alguna manera, Lelouch sintió alivio cuando los ojos de Satanás se abrieron nuevamente para mirar a su padre y apartar la mirada de él. Bueno, no te entretendré más, tío. Felicidades por tu debut, Lelouch. Lelouch suspiró aliviado cuando Satanás se alejó y no solo porque esos pocos segundos le hicieron temer por su vida. Cientos de personas se archivaron en su mente, nombres y rostros que tendría que recordar o correría el riesgo de ofenderlos. Era agotador. Después de tanto tiempo sin practicar este tipo de cosas, su mente se agotaba más de lo que solía hacerlo. Por eso, cuando Lord Bael se disculpó para hacer algo que no sentía la obligación de informar a su hijo, el estómago de Lelouch se hundió cuando su madre le rodeó el brazo con la mano y lo condujo hacia la multitud de demonios una vez más. Tengo una sorpresa para ti, cantó, abriéndose paso ágilmente entre la multitud y las mesas para pararse frente a una mujer de cabello rosado que parecía tener unos 20 años, y, por lo tanto, tenía entre 20 y 6.000 años. Lelouch, me gustaría presentarte a Roigun Belpegor, líder de la casa de Belpegor y actual segundo lugar en el ranking de juegos de clasificación. El chico levantó las orejas. Un placer conocerla, Lady Belpegor dijo cortésmente, con la mente llena de preguntas que quería hacerle. Lo mismo digo, respondió la mujer sorprendida. Felicitaciones por tu debut. Lelouch rápidamente tuvo la impresión de que rara vez la invitaban a eventos como estos. Sentí que, dado que mi hijo tiene tanto interés en los juegos de clasificación, podrías responder algunas de sus preguntas. Es decir, si no te importa, pidió Misla con ojos que gritaban. Si no haces esto por mi hijo, me aseguraré de que sufras más de lo que puedas imaginar. Por supuesto. Me encantaría. Respondió el segundo clasificado del juego de clasificación con una sonrisa rígida. Excelente. Lelouch, recuerda ser educado. Por supuesto, madre, le dijo Lelouch a su espalda, que se alejaba, notando cómo Roigun se relajaba un poco cuando ella se fue. Lo siento por eso. No hay problema. ¿Tenías preguntas? Se quedó en silencio, queriendo terminar con esto de una vez. Sí, varias. En primer lugar, tengo entendido que la regla del enroque en ajedrez es posible en una partida de clasificación. Sí, aunque no funciona exactamente como se podría esperar. En lugar de que la torre cruce y defienda al rey, la torre y el rey intercambian sus lugares. Y esto también es posible fuera de un juego de clasificación. Eso cambió las cosas. Y agregó varias preguntas más a las que ya tenía. ¿Has comido? Esto puede llevar algo de tiempo. Roigun no podía haber optado por no participar en esta situación, pero hubiera deseado haber estado un poco más preparada para ello. Lo que esperaba era que un fanático le preguntara sobre algunas de sus partidas. Tenía 10 años. Algo tonto o simple como preguntarle sobre su partida favorita. No una discusión en profundidad sobre los méritos tácticos de las reinas especializadas frente a las reinas equilibradas, o una exploración de si pensaba que un mayor número de piezas era superior a piezas de mayor valor. Esperaba un niño emocionado y, en cambio, recibió una partida para algunos de sus peores entrevistadores de pelota dura. Afortunadamente, una hora después, Misla regresó para rescatar al demacrado veterano del juego de clasificación. Lelouch, creo que podría ser el momento de reunirnos con algunos de los otros demonios más jóvenes que están presentes, interrumpió. Por primera vez durante la celebración, Lelouch parecía más el niño de 10 años que era en ese momento. Como si quisiera negarse y seguir molestando a la mujer. Pero, por supuesto. Gracias por su tiempo, Lady Belpegor. Esto fue muy informativo. Ajá, reconoció la mujer de cabello rosado con un gruñido, sus ojos girando aturdidos en sus cuencas cuando finalmente le dieron un indulto. Una vez más, abriéndose paso entre la multitud, madre e hijo llegaron a una mesa en la que había dos preadolescentes de aspecto muy aburrido. A ambos los había conocido antes en circunstancias más formales.
El chico bronceado y de pelo azul Cepidor Glacia la bolas y la chica rubia y con gafas Seekbaira Agares. Misla se alejó rápidamente para dejar que su hijo socializara con sus compañeros sin que su madre estuviera encima de él. Buenas noches. Oh, hola. ¿Eres tú otra vez? Dijo Cepidor con una sonrisa mientras se reclinaba en su silla. ¿Cómo se siente ser el más pequeño que acompaña a los demás? Cepidor, Seekbaira suspiró. ¿Qué? Eso es lo que somos. Nos arrastran a estas cosas, hacemos rondas para tener conversaciones de 8 palabras y luego nos dejan en algún lugar para aburrirnos hasta que termina. Los ojos del chico miraron a través de la multitud hacia la figura desplomada de Roigun. Aunque supongo que no es así para ti siendo el hombre del momento. Entonces, ¿cómo es el campeón? Es impresionantemente conocedora y perspicaz, respondió Lelouch. Creo que he obtenido mucha información útil de ella. Se sentó en la mesa y le tendió la mano al muchacho. En circunstancias menos formales, Lelouch, un placer conocerte. Cepidor, respondió el muchacho mayor, tomando la mano y estrechándola. Lo mismo digo. Seekbaira volvió a presentarse la chica, ofreciéndole su mano. Lelouch la tomó, girándola con la palma hacia abajo y besándole los nudillos. Ah, ¿qué pasó con lo menos formal? Se encogió de hombros y le sonrió antes de fruncir el ceño para sí mismo. No tenía una buena explicación ni siquiera en su propia mente. Esperaba que hubiera más gente de nuestra edad aquí, señaló, cambiando de tema. PFFT, no es probable, se burló Cepidor. Supongo que estamos en la cima de nuestra franja de edad. Deberías haber visto una de estas mías. Fue miserable. Todos los demás vástagos nobles son años mayores que nosotros y tienen mejores cosas que hacer, o son más jóvenes, así que no pueden venir. Había otra, pero es de una casa adicional, así que supongo que no merecía una invitación de la casa de Gael. Seek, fuiste a la de ella, ¿verdad? Kusa. ¿Es agradable? Kusa, corrigió la heredera de Agares, mientras se ajustaba las gafas. Kusa Abaddon, añadió para que Lelouch se diera cuenta. Era agradable. Aunque un poco nerviosa. Y así fue como transcurrió el resto de la velada. Los 3 niños del Pilar intercambiaron una conversación, en su mayoría, educada hasta que Lord Fennex se enfrentó a Lord Jax y puso fin anticipadamente a las festividades. Así que el paso en falso de Lord Fennex antes, tendría que pensar en eso. Ya se estaba involucrando en los juegos de los nobles. Mientras se retiraba a su habitación para dormir, reflexionando sobre el día, se dio cuenta de una cosa. Asistiría a muchas de estas reuniones en el futuro. Tendría que encontrar una manera de hacer que valga la pena el uso excesivo de su tiempo.